El profeta Samuel. Amados hermanos en Cristo, hoy nos reunimos en la presencia del Señor para meditar en la vida y el ministerio de un hombre que fue escogido desde antes de nacer, que creció en medio de un tiempo de oscuridad espiritual y decadencia en Israel, y que, sin embargo, se mantuvo fiel a Dios, convirtiéndose en uno de los jueces, profetas y líderes más trascendentes de la historia bíblica. El profeta Samuel. Su vida es un testimonio de la gracia de Dios, de la importancia de la oración, de la obediencia, de la santidad y de cómo el Señor levanta a sus siervos en medio de tiempos difíciles para traer dirección, restauración y esperanza a su pueblo. Samuel es una figura puente en la historia de Israel, pues marcó la transición de la época de los jueces a la monarquía, siendo el quien ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Pero más allá de su papel histórico, Samuel representa para nosotros la voz de Dios en medio de la confusión, la necesidad de escuchar al Señor cuando todos los demás callan, y el llamado a permanecer firmes en obediencia aunque el mundo entero viva en rebeldía. La historia de Samuel comienza incluso antes de su nacimiento, en el dolor de una mujer llamada Ana. Ella era estéril y sufría gran angustia porque su adversaria, Penina, la provocaba a causa de su incapacidad de tener hijos. Pero Ana no se quedó en su dolor, sino que lo llevó a los pies del Señor en oración. Con lágrimas y quebranto, ella clamó en el templo y prometió que, si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría para siempre al servicio divino. Aquí encontramos la primera lección espiritual: las oraciones sinceras, hechas con fe y con un corazón rendido, mueven el corazón de Dios. Samuel fue un niño nacido como respuesta a la oración, y eso nos enseña que toda vida consagrada a Dios empieza en la intercesión. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto milagros en respuesta a la oración perseverante? Samuel nos recuerda que lo que nace en oración se sostiene por la gracia de Dios y se convierte en instrumento de bendición para generaciones enteras. Cuando Samuel nació y fue destetado, Ana cumplió su promesa. Lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí para que sirviera en la casa de Dios. Desde niño, Samuel creció rodeado del ambiente del santuario, aprendiendo a servir, a conocer la ley, a observar los sacrificios y a vivir en la presencia del Señor. En contraste, los hijos de Elí, Ofni y Faíns, eran hombres impíos que profanaban los sacrificios y pecaban gravemente delante de Dios. Aquí vemos una gran verdad: el ambiente no determina nuestro destino, sino nuestra disposición a escuchar la voz de Dios. Samuel estaba en el mismo lugar que los hijos de Elí, pero mientras ellos se apartaban en maldad, Samuel crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. ¡Qué poderosa enseñanza para nuestros jóvenes! No importa que el mundo se corrompa, lo que importa es mantener un corazón sensible a la voz del Señor. La Escritura nos narra uno de los episodios más bellos de su infancia, la primera vez que oyó la voz de Dios. Una noche, mientras dormía en el templo, Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Al principio pensó que era Elí quien lo llamaba, pero después de insistencia, Elí comprendió que era el Señor y le enseñó a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta frase se convirtió en el lema de toda su vida: un siervo dispuesto a escuchar y obedecer. Amados, aquí hay un mensaje profundo: Dios sigue buscando corazones atentos, dispuestos a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de voces contrarias, necesitamos cultivar una vida de silencio, de oración y de intimidad donde podamos reconocer la voz del Maestro. Samuel aprendió desde joven que la clave del ministerio no era hablar mucho, sino escuchar a Dios. El llamado de Samuel como profeta vino en un tiempo de decadencia. La palabra de Dios era escasa, y las visiones eran pocas. Pero en medio de ese silencio, Dios levantó a un niño para ser su portavoz. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él no depende de grandes ejércitos ni de estructuras humanas, Él busca corazones sencillos y obedientes. Samuel se convirtió en profeta reconocido en todo Israel porque ninguna de sus palabras cayó en tierra. Esto significa que todo lo que decía se cumplía, pues hablaba bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos volver a valorar la pureza profética. No se trata de hablar por hablar, sino de transmitir fielmente la palabra de Dios, sin añadir ni quitar nada. Samuel fue un ejemplo de integridad, no buscó su gloria, no manipuló al pueblo, sino que fue un canal limpio de la voz de Dios. Conforme creció, Samuel también ejerció como juez, liderando al pueblo en momentos críticos. Uno de esos momentos fue cuando los filisteos oprimían a Israel. Samuel los convocó al arrepentimiento y a volver al Señor con todo el corazón, dejando a los ídolos.
Bajo su liderazgo, el pueblo se humilló, ofreció sacrificios y clamó a Dios. En la batalla de Mizpa, Dios les dio una gran victoria contra los filisteos. Samuel levantó entonces una piedra y la llamó Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Este acto nos recuerda que debemos tener memoria espiritual, levantar altares de gratitud que nos recuerden las victorias del Señor. Muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho, y eso nos roba la fe para enfrentar nuevos desafíos. Samuel nos enseña a no olvidar y a proclamar, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero el pueblo de Israel, en su dureza de corazón, pidió tener un rey como las demás naciones. Esto entristeció a Samuel, pero Dios le dijo que no era a él a quien rechazaban, sino al mismo Dios. Aún así, Samuel obedeció y ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Samuel siguió siendo profeta y consejero, pero pronto Saúl desobedeció al Señor. Fue entonces cuando Samuel pronunció una de las frases más conocidas y profundas: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí Samuel nos da una enseñanza que atraviesa los siglos: Dios no quiere rituales vacíos, quiere obediencia. La verdadera espiritualidad no está en los actos externos, sino en un corazón rendido que hace la voluntad de Dios. Cuando Saúl fue desechado, Samuel fue enviado a ungir a un joven pastor de ovejas, David. A pesar de que sus hermanos eran más fuertes y aparentaban ser mejores candidatos, Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. ¡Qué revelación tan poderosa! Samuel aprendió que el liderazgo de Dios no depende de la apariencia, sino de la condición del corazón. Y nosotros también debemos aplicar este principio en la vida diaria: lo que realmente importa no es lo que aparentamos delante de los hombres, sino lo que somos delante de Dios. La vida de Samuel también fue marcada por un dolor profundo al ver la desobediencia de Saúl. La Escritura dice que Samuel lloraba por Saúl, pero Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? 1 Samuel 16:1. Aquí encontramos otra enseñanza: hay momentos en que debemos dejar de aferrarnos al pasado y avanzar hacia el propósito de Dios. Samuel amaba a Saúl, pero entendió que no podía cambiar lo que Dios ya había determinado. Como hijos de Dios, debemos aprender a soltar, a confiar y a seguir caminando en la dirección que Él marca, aunque eso implique dejar atrás lo que apreciábamos. Samuel permaneció fiel hasta el final de sus días. Fue juez, profeta y guía espiritual. El pueblo lo reconocía como hombre íntegro, que nunca tomó soborno ni se aprovechó de su posición. Su vida fue un ejemplo de liderazgo justo y santo. Y aunque murió, su influencia continuó marcando la historia de Israel, pues él había preparado el camino para la dinastía davídica, de la cual vendría nuestro Salvador Jesucristo. Amados, al reflexionar en la vida de Samuel, vemos un llamado para nosotros hoy. Dios nos llama a ser hombres y mujeres de oración, como Ana, que intercedió y consagró a su hijo. Dios nos llama a ser sensibles a su voz, como Samuel cuando dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios nos llama a ser fieles en medio de un mundo corrupto, como Samuel que se mantuvo santo aunque los hijos de Elí se corrompían. Dios nos llama a proclamar su palabra con integridad, sin comprometer la verdad. Dios nos llama a recordar sus victorias y levantar Ebenezer en nuestra vida. Y Dios nos llama a entender que lo más importante no es la apariencia, sino el corazón. Que este sermón sobre Samuel nos lleve a examinar nuestra vida. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos viviendo en obediencia, o nos conformamos con sacrificios externos? ¿Estamos preparados para dejar atrás lo que Dios ya desechó y abrazar lo nuevo que Él quiere hacer? ¿Somos hombres y mujeres íntegros que dejan un legado de fe? Samuel fue una luz en medio de la oscuridad, un profeta que anunció la voluntad de Dios en tiempos de crisis. Hoy, la Iglesia está llamada a ser esa misma luz, a proclamar con valentía la verdad de Cristo, a levantar generaciones que digan: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el ejemplo del profeta Samuel nos inspire a vivir en obediencia, a buscar la santidad, a mantenernos fieles hasta el final, y a preparar el camino para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra generación. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento con corazones humillados y agradecidos, reconociendo que tú eres el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y también el Dios que levantó a tu siervo Samuel como profeta en tiempos de oscuridad.
Hoy hemos meditado en su vida, en su testimonio y en la obra maravillosa que hiciste a través de él, y no podemos hacer otra cosa sino doblar nuestras rodillas y clamar: Señor, haznos sensibles a tu voz como hiciste con Samuel. Señor, enséñanos a tener un corazón como el de Ana, esa mujer de fe que no se quedó con su dolor sino que lo transformó en oración. Ayúdanos a perseverar en la intercesión, a no rendirnos cuando la respuesta parece tardar y a entender que tú escuchas las lágrimas de tus hijos. Que cada petición nuestra sea hecha con la disposición de entregarla a ti, como Ana entregó a Samuel, sabiendo que todo lo que viene de tu mano es para tu gloria. Padre amado, queremos aprender de Samuel a escuchar tu voz en medio del silencio. Hoy tantos ruidos del mundo nos distraen, las preocupaciones, los afanes, las voces humanas, los mensajes engañosos. Pero tú sigues llamando, como en aquella noche en Silo, diciendo: Samuel, Samuel. Permite que nuestro corazón responda: habla, Señor, que tu siervo escucha. No queremos ser sordos espirituales, no queremos vivir como los hijos de Elí que endurecieron su corazón, queremos vivir atentos a cada palabra tuya, porque tu voz es vida, tu voz es guía, tu voz nos sostiene. Padre, líbranos de caer en la trampa de los sacrificios vacíos. Tú nos enseñaste por medio de Samuel que la obediencia es mejor que cualquier rito. Perdónanos si hemos buscado impresionar a los hombres o cumplir con apariencias religiosas mientras nuestro corazón estaba lejos de ti. Hoy nos rendimos y decimos: queremos obedecer, queremos vivir conforme a tu voluntad, queremos que cada paso de nuestra vida esté alineado a tu palabra. Señor, así como Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, declarando: hasta aquí nos ayudó Jehová, nosotros también levantamos en fe un altar en nuestro corazón y decimos: hasta aquí nos has ayudado. No hemos llegado por nuestras fuerzas, sino por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por cada batalla que nos diste la victoria, gracias por cada valle que atravesamos con tu compañía, gracias porque aún en la debilidad nos has sostenido. Amado Dios, también te pedimos que nos des la valentía de soltar aquello que ya no proviene de ti, como Samuel tuvo que soltar a Saúl. A veces nos aferramos al pasado, a lo que nos duele, a lo que ya tú has desechado. Enséñanos a confiar en tus planes, a mirar hacia adelante y a creer que lo nuevo que tienes preparado es siempre mejor. Padre eterno, mira nuestra generación. Así como Samuel fue luz en tiempos de tinieblas, queremos que tu iglesia hoy sea luz en medio de este mundo lleno de confusión y pecado. Levanta hombres y mujeres íntegros, que no busquen su propia gloria, sino que hablen bajo la unción de tu Espíritu. Forma en nosotros un carácter limpio, una vida de santidad, un corazón que no se vende ni se corrompe. Señor, prepara en nosotros la fe de Samuel, la firmeza de Samuel y la integridad de Samuel. Que al final de nuestros días podamos mirar atrás y, como él, dejar un legado de fidelidad, de obediencia y de servicio. Queremos ser reconocidos no por los hombres, sino por ti, como siervos que no dejaron caer tu palabra en tierra, sino que la guardaron y la proclamaron con fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro futuro, nuestra familia y nuestro ministerio. Declaramos que queremos vivir escuchando tu voz, obedeciendo tu mandato y caminando en tu presencia. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Así como levantaste a Samuel en Israel, levántanos a nosotros en esta generación para ser instrumentos de tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro ejemplo perfecto. Amén y amén.